Hola, ¿qué tal? Este es un video en el marco del curso intersemestral para la OBC Tecnologías aplicadas a la educación, en donde les voy a explicar la tarea para la semana 2 de trabajo que tiene que ver con diseño instruccional. Así que vamos a ver el contenido. En primer lugar, vamos a ver un modelo para el diseño instruccional que se llama ADIE. En definitiva, el diseño instruccional se refiere a todas aquellas cosas, acciones y los materiales que vayamos a utilizar para crear un diseño, para enseñar algo y para que las personas puedan aprender algo. En general, este modelo no solo se utiliza en el ámbito de la educación formal, ya sea la escuela, el colegio o la universidad, sino también se utiliza para por ejemplo, empresas cuando tienen que capacitar. Esos cursos también utilizan estos modelos de diseño instruccional. Y como acá dice, el diseño instruccional desempeña un papel fundamental en la creación de cursos e-learning, en general en cualquier tipo de cursos o de recursos. No tiene que ser necesariamente un curso completo, sino que también puede ser la guía de aprendizaje que vas a utilizar como profesora o como profesor en un día de clase. También te sirve ese tipo de diseño instruccional. Y específicamente del modelo que vamos a abordar para esta semana de trabajo y las tareas de esta semana, dice que uno de los enfoques sistemáticos más reconocidos y utilizados en esta disciplina es el modelo ADIE, basado en un enfoque secuencial que consta de 5 fases. ¿Ok? Entonces, este modelo, hay varios modelos, en particular vamos a utilizar este porque es uno de los más sencillos, que tiene las partes esenciales y no entra en complicaciones con otras cosas. Entonces, vamos a ver las fases de este modelo. Y las fases son estas 5. A ver, lo voy a poner ahí para que se vean todas. Es una fase de análisis, de diseño, de desarrollo, implementación y finalmente de evaluación. La fase de análisis se refiere a recoger datos, recabar datos muy generales respecto de lo que tú quieres enseñar. Por ejemplo, en qué curso lo vas a hacer, a qué nivel, de qué carrera, por ejemplo, si estás ahí en la universidad, cuál es el contenido o los contenidos que quieres abordar, cuáles son los objetivos de aprendizaje y quiénes son tus estudiantes, etc. Entonces, un poco de contexto en el sentido amplio para poder enmarcar tu diseño. La segunda fase o etapa es el diseño, y en esta se refiere, es un nombre diferente para lo que clásicamente las profesoras y los profesores conocemos como la planeación de tu guía, de tu recurso, en este caso del diseño. Entonces la planeación también hay de muchos tipos, y aquí en este video te voy a mostrar una en particular en donde la que tú vas a tener que crear, pero ya te tengo la plantilla, entonces en unos minutos más te la voy a mostrar. En tercer lugar está el desarrollo, y este desarrollo se refiere a la etapa donde tú vas a crear todos los materiales para tu diseño. Es decir, si vas a utilizar herramientas tecnológicas, si vas a utilizar material concreto, si vas a utilizar lápiz y papel, etc. Entonces, por ejemplo, si vas a utilizar herramientas tecnológicas, tienes que saber qué herramientas tecnológicas vas a utilizar en cada parte del diseño, cómo las vas a utilizar, ¿cierto? Si el estudiante necesita registrarse o no registrarse, si necesita tener instalado un software o tener conexión a internet. Todo ese tipo de cosas tú las tienes que dejar preparadas acá, porque en esa etapa vas a crear tu diseño y todos los materiales que lo componen. En cuarto lugar está la implementación, que se refiere específicamente a cuando tú tomas tu diseño y tus materiales y los pones en juego con estudiantes. Entonces, cuando vas y los estudiantes desarrollan este diseño, en este caso se conoce como la etapa de implementación. Y la última se refiere a la etapa de evaluación, donde tú vas a evaluar tanto el desempeño de los estudiantes, puede ser a través de una recogida de las evaluaciones formativas que hayas hecho a lo largo de todo el diseño en su implementación, o una evaluación sumativa al final, donde vas a evaluar el grado de logro que han tenido respecto del objetivo de aprendizaje que tú definiste. Entonces, este es el modelo de diseño instruccional ADIE, que es un acrónimo de las 5 fases o etapas que componen este
Modelo, que se refiere a análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Ahora, específicamente para la tarea de esta semana, van a hacer lo siguiente. Van a elaborar un diseño instruccional, lo van a ir haciendo por días y lo van a ir haciendo según las primeras 3 etapas o fases del modelo de diseño instruccional ADIE, es decir, análisis, diseño y finalmente para esta semana el desarrollo. En detalle lo van a hacer de la siguiente forma. Para la etapa de análisis, en donde tenías que determinar los datos contextuales de tu diseño, donde se va a enmarcar tu diseño, vas a responder estas preguntas que te van a ayudar a determinar esos datos, esa información. ¿Para qué nivel es tu diseño? Para primaria, secundaria, bachillerato, educación superior. ¿En qué asignatura se enmarca tu diseño? ¿Okay? Pues, por ejemplo, si es de primaria, secundaria o bachillerato, va a ser en matemática, en lenguaje, en lengua, en ciencia, etcétera. O si es educación superior, pues ahí hay más diversidad de asignaturas. ¿Qué contenidos pretendes abordar con tu diseño? Ahí vas a decir el o los contenidos que tú pretendes abordar. Los vas a dejar muy claros. Si tienes ahí alguna ayuda oficial, por ejemplo, de algún contenido, un plan y programa, ya sea de alguna asignatura de la universidad, o los libros de texto, los planes y programas para los niveles primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, si tienes eso a mano, te vas a ayudar con esa información. Y finalmente, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que pretende abordar con su diseño? Es decir, vas a definir un o unos contenidos y de esos contenidos tú vas a desprender objetivos de aprendizaje. Entonces, un contenido puede ser aprender a multiplicar números de 3 dígitos, o perdón, multiplicación de números de 3 dígitos, y el objetivo de aprendizaje es qué es lo que va a hacer el estudiante. Entonces el estudiante será capaz de multiplicar números de 3 dígitos con cierta estrategia, por ejemplo. ¿Ok? Entonces esa es la parte 1 del análisis. La parte 2 o la etapa 2 de este modelo ADIE es el diseño. Y en el diseño, como te había comentado unos minutos atrás, se refiere a la planeación. ¿Okay? A la planeación de ese recurso, de ese diseño instruccional. Entonces, como te decía, hay muchas formas de hacer planeaciones y nosotros vamos a utilizar esta, que es una bastante sencilla, que tiene los elementos esenciales, porque lo que quiero es que te centres en la creación de los materiales. ¿Ok? Pero para crear esos materiales, primero tienes que ponerte a pensar, bueno, ¿cuál va a ser los contenidos que voy a abordar? Que eso ya lo definiste en la parte 1. Le vas a poner un título a tu diseño. Eso generalmente lo haces al final, cuando ya tienes todo elaborado y ves para dónde se perfila tu diseño. Acá vas a explicitar los objetivos de aprendizaje. Acá te di algunas sugerencias y no se contrapone con lo que estaba en la etapa 1, sino que viene a refinar o esa es su intención. Por ejemplo, los contenidos, la idea es que escojas un contenido sobre tu carrera que sea sencillo, algo que cualquier persona pueda aprender. ¿Okay? Entonces, que no sea rebuscado, sino que tú consideres que con los materiales, con los recursos que vas a poner en juego en este diseño, va a ser muy sencillo que cualquier persona lo pueda aprender. Y esa condición es porque luego de esta semana de trabajo, cuando ya tengas completo tu diseño, luego lo vamos a implementar. Y lo vamos a implementar con tus mismos compañeros de este curso. ¿Ok? Y sabemos que tenemos estudiantes de diferentes carreras. Hay de psicopedagogía, licenciatura en docencia de las matemáticas, medicina y muchos otros. ¿Ok? Entonces la idea es que sea un contenido sencillo para que cualquiera de tus compañeras y tus compañeros pueda desarrollar este diseño y pueda aprender algo nuevo. ¿Ok? Entonces esa condición es muy importante. Luego el objetivo de aprendizaje, entonces acá, por ejemplo, la frase textual. Luego de haber realizado este diseño, las y los estudiantes sabrán hacer, y ahí tú tienes que explicar qué sabrán hacer. Puedes poner un objetivo por cada contenido, o quizás si el contenido es muy grande, muy denso, puedes desglosar ese contenido en diferentes objetivos de aprendizaje. ¿Ok? Y acá luego viene la estructura del diseño. ¿Cómo vas a hacer el diseño? Y acá lo vamos a hacer con una estructura también bastante sencilla, así como si fuera un cuento. Muchas cosas se estructuran así.
y va a ser en 3 partes, que va a ser introducción, desarrollo y cierre. ¿Ok? Como si fueran las partes de un cuento, ¿no? Entonces, en la introducción, tú tienes que pensar que vas a crear recursos para poder abordar esta parte, ¿cierto? Para poder abordar el objetivo de aprendizaje o la parte del objetivo de aprendizaje que tú quieres en esta parte del diseño. Y van a tener una condición esos recursos que tú vas a utilizar. Obviamente aquí estamos conectando esta tarea con lo que vimos la primera semana del curso, que fueron las tendencias y las tecnologías educativas. ¿Ok? Entonces aquí también tienes que recordar lo que hiciste en la semana 1 y vas a utilizar obviamente alguna de las tecnologías que estuviste revisando en la primera semana de este curso. Ahora, es lo que tú le pidas hacer al estudiante con esas tecnologías, con esas herramientas que tú vas a seleccionar, tiene que ser de un bajo nivel de interacción. ¿Qué significa eso? Significa que lo que vaya a hacer el estudiante va a ser de manera pasiva. Por ejemplo, va a leer un texto que tú le des, va a ver un video y de ahí sacar información, va a escuchar un podcast y de ahí también sacar información, va a ver una infografía y la va a estudiar y va a sacar conceptos claves, etcétera. Entonces, es un rol más pasivo por parte del estudiante y a eso me refiero que debe tener un bajo nivel de interacción con la tecnología que esté utilizando, ¿ok? Entonces vas a abrir tu diseño con la presentación de un tema usando al menos 2 tipos de recursos tecnológicos, ¿ok? Y aquí te doy algunos ejemplos como video, un esquema, una infografía, un podcast, entre otros. Te recuerdo, ya la semana pasada viste varias tecnologías educativas según las tendencias, 6 tendencias tecnoeducativas que estuvimos revisando. Entonces de ahí vas a poder sacar mucha información, ¿ok? Al menos 2 tipos de recursos tecnológicos diferentes vas a utilizar para abrir el diseño, ¿ok? Para presentar la información. Ahora, esos 2 tipos, al menos, ¿cierto? Tienen que ser 2 al menos. Pueden ser 3, pueden ser los que quieras, siempre y cuando pues tenga sentido utilizarlos. El mínimo es 2 y entonces entre esos 2, uno de esos recursos debe ser elaborado por ti. Entonces tú vas a elaborar un video, tú vas a elaborar una infografía, tú vas a elaborar un podcast, etcétera, ¿ok? En donde vas a presentar la información y otro lo debes buscar en internet. Entonces, por ejemplo, puedes utilizar, tú vas a elaborar una infografía presentando el tema y vas a buscar un video, puede ser en TED Education, en YouTube, ¿cierto? En otras plataformas de video que tenga que ver con el tema que estás tratando y lo puedes utilizar. Entonces ahí los articulas y aquí lo muy importante es que vayas pensando, vayas imaginando cómo va a ir quedando tu diseño para que lo pongas así en la planeación de tal manera que tenga sentido, que se note claramente un hilo conductor. ¿Ok? En la segunda parte del diseño, que es el desarrollo, esta debería ser la parte más extensa. Entonces acá, en esta parte, vas a utilizar tecnologías o recursos que tengan un alto nivel de interacción con el estudiante. ¿Qué significa eso? Que tenga un rol más activo. Es decir, si en la primera parte de la introducción le pusiste un video y el estudiante solo vio el video, entonces en esta segunda parte del desarrollo la idea es que el estudiante tenga un rol más activo y, por ejemplo, si en la primera parte vio un video, como decía recién, en esta segunda parte la idea es que él cree un video. ¿Ok? Entonces participe de manera más activa o interactúe de manera más activa con la tarea, en definitiva, y con las tecnologías que tú le vas a ir dando. ¿Ok? Entonces le vas a pedir a las o los estudiantes que elaboren un producto que les permita abordar un tema del diseño. Y acá, obviamente, tú definiste un contenido para este diseño, tú definiste objetivos de aprendizaje, entonces tú vas a ir graduando la información y les vas a presentar en la introducción algo, luego en el desarrollo les vas a pedir que averigüen, que creen, ¿cierto? Que hagan algo respecto de ese mismo tema, ¿ok? Y el producto puede ser, acá también te doy los mismos ejemplos, igual pueden ser otros que a ti se te vayan ocurriendo, que ya conozcas, que no estén acá, que los vimos la semana pasada cuando trabajamos con las tendencias y tecnologías educativas, etcétera, ¿ok? Y obviamente pueden ser más de uno. Trata que
no sean muy cargados, no sean muy pesados de crear esos productos, recordando que en la semana siguiente este diseño lo van a hacer tus compañeros y a ti te va a tocar hacer el diseño de algún compañero o compañera, ¿ok? Entonces no pongas nada muy pesado que te vaya a costar más de una semana hacer, porque pues va a ser un poco imposible, ¿ok? Y en tercer lugar viene el cierre, en donde vas a hacer una evaluación sumativa. Entonces vas a poner una especie de examen, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer? Para ese examen vas a crear un formulario de Google como un examen con respuestas de opción múltiple y abiertas que fomenten la reflexión profunda. Es decir, puedes preguntar, por ejemplo, qué haría él o la estudiante en un caso hipotético relacionado con el contenido, ¿ok? Obviamente eso es una sugerencia, el examen va a ser un poquito más largo. No se tiene que transformar en un examen de 50 preguntas con todas de opción múltiple y que el estudiante vaya a decir, no, ¿ok? Que tenga mucho más sentido, que sea mucho más cuidado. Por eso acá te digo que propicies y fomentes la reflexión profunda, de tal manera que el estudiante te pueda comunicar esas reflexiones escribiendo, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, y en la última parte de la tarea de esta semana es la etapa 3 del modelo de diseño instruccional ADIE, que es el desarrollo. Y el desarrollo, recordemos, se refería a que tú ibas a crear, o es el momento donde tú vas a crear todos los materiales para llevar a cabo el diseño instruccional. Entonces acá, a propósito que ya hicimos en la sesión sincrónica de la primera semana de trabajo, estuvimos viendo varias herramientas y varias estrategias de uso de las herramientas de Google Classroom. Entonces, todas y todos van a crear su diseño instruccional utilizando Google Classroom. ¿Ok? Lo bueno de Google Classroom es que a ti te da un espacio en donde tienes tu aula virtual y puedes utilizar ya sean las herramientas de Google, videos de YouTube, documentos de Google Drive, etcétera. Pero también puedes utilizar otras. Puedes subir documentos o puedes enlazar, ¿cierto? Poner en la URL la liga de otras páginas web y así, ¿ok? Entonces vamos a utilizar este recurso, esta aula virtual que es Google Classroom. Y lo vas a hacer de la siguiente forma. En primer lugar, vas a crear un Google Classroom con una cuenta de Gmail, y aquí muy importante, diferente a la cuenta institucional, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer para asegurar que ya sea tus compañeras o tus compañeros y yo, en este caso tu profesor, podamos acceder a ese Google Classroom, ¿ok? En segundo lugar, vas a elaborar los recursos para cada parte del diseño. ¿Ok? Introducción, desarrollo y cierre. Acá esto no debería ser muy complejo porque ya todo lo has pensado y lo planeaste justamente en el paso 2, en el paso 2, ¿cierto? Que era la planificación o la planeación para tu diseño, ¿ok? Obviamente siempre puedes ir haciendo ajustes, pero se supone que ya el 80% de esta parte, de los materiales que tú vas a crear, ya las pensaste en la parte 2. Entonces aquí no te debería costar tanto, sino que solo el trabajo de crearlo, ¿no? Que voy a crear un video, voy a crear una infografía, voy a crear un documento, ¿cierto? Una plantilla de Google Docs, etcétera, ¿ok? Luego vas a estructurar esos recursos en tu Google Classroom, entonces tienes que ir poniendo los temas, las tareas para esos temas, ¿cierto? Los temas van a ser tres. Introducción, le pones ahí un nombre bonito, desarrollo y luego cierre. Entonces vas a poner las tareas, ¿cierto? Los avisos, los mensajes para la parte 1, ¿cierto? Para la parte 2 y para la parte 3. Y finalmente vas a compartir la URL de tu Google Classroom en la tarea. ¿Ok? Entonces la URL, la liga de tu Google Classroom, la vas a compartir en la tarea del Google Classroom que estamos utilizando para este curso de tecnologías aplicadas a la educación. Al igual como lo hiciste la semana pasada con el video que creaste, que pusiste la URL ahí en la casilla de entrega de la tarea. ¿Ok? Entonces, ahora, muy importante, en el Google Classroom van a haber más detalles de esta tarea, entonces tienes que ir a verlo. Por ejemplo, las fechas, es muy importante acá. eh, Como este es un curso completamente en línea, la idea es que ustedes vayan haciendo avances, vayan reportando avances todos los días, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para el día jueves 13, tienes que tener la parte 1 y 2 listas,
ya que son las partes más o menos más sencillas. Y del viernes al lunes, como dice acá, del viernes 14 al lunes 17, vas a crear los materiales. Y nuevamente el lunes vamos a tener la sesión sincrónica, ahí vas a poder hacer tus preguntas. Y el día martes vas a enviar tu tarea, vas a entregar tu tarea, ¿cierto? Que en este caso va a ser entregar la URL de tu Google Classroom. ¿Ok? Entonces, de esta manera hemos visto qué es el diseño instruccional, hemos visto un modelo para el diseño instruccional, específicamente el modelo ADIE, y te di las instrucciones para que pudieras hacer, ¿cierto?, las tres primeras fases de este modelo, que son el análisis, el diseño y el desarrollo. Así que espero que haya quedado claro y cualquier pregunta la puedes dejar en el Google Classroom o incluso en este video. Así que nos estamos viendo en otra ocasión. Así que saludos, que estén muy bien. Chau, chau.